Para la audiencia de analítica creo que esto es súper importante. Yo tengo que buscar la forma de capacitar, de explicar y demostrar la interpretación de los datos para que la compañía y las personas y todas las áreas transversales puedan entender lo que yo estoy mostrando. Eso es súper importante. No es construir algo, te lo entrego y mira a ver cómo lo lees. No, yo creo que la cereza del postre es la capacitación y el entrenamiento a las personas que claramente no lo puedan llegar a interpretar. Amigo Andrés, ¿cómo estás, hombre? Me alegra tenerte acá conmigo. Qué bueno, gracias, Key, por la invitación. Un gusto también saludarte y bueno, chévere y muy a la expectativa de todo lo que vamos a poder aquí hablar. Qué chévere. Tenerte acá como líder de la lista de datos, jefe de equipo, estratega, producto, empresa que no maneje correctamente sus datos, tiene fecha de caducidad y casi que inmediata. Quisiera empezar con que nos expliques un poquito, antes de hablar de liderato y de estrategia, de qué trata un analista de datos en tiempos actuales. Creo que la analítica ahorita en este momento, la analítica digital es un proceso, como bien lo has dicho, de recopilar, medir, analizar datos relacionados, todo en pro al comportamiento de los usuarios en entornos digitales. Cuando hablamos en entornos digitales, hablamos en sitios web, en aplicaciones móviles, en redes sociales, que es en este momento como el foco de lo que estamos analizando en cualquier industria. Y pues claramente su objetivo principal es comprender cómo los usuarios interactúan con un producto o servicio que claramente es en línea y lo que nos va a permitir va a permitir a las empresas pues es tomar las decisiones informadas para mejorar el rendimiento y optimizar la experiencia de los usuarios en un producto digital. Ahora bien, pues digamos que dentro de este mundo, pues existen muchos roles que se van, digamos que construyendo a lo largo del tiempo. Y claramente, como tú lo decías, yo creo que todos no nacemos de una para ser líderes, para ser gerentes, para ser estrategas, especialistas, sino pues obviamente hay como una jerarquía, más que todo de aprendizaje. Yo lo llamo no tanto de cargo, sino de aprendizaje. Y aquí hablamos como tal, como de un analista. Un analista pues tiene, digamos que un valor muy importante desde mi perspectiva porque fue uno de los principales cargos que yo empecé y creo que uno como analista de, ok, como todo, sale uno recién de la universidad a aprender, a absorber y a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que recién salgo de la universidad, tomo roles obviamente de analista y lo que te digo, pues es absorber cómo los líderes, y digamos que tengo puntos, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? ¿Qué cosas pude aprender para poderlas implementar en un entorno digital? Pero creo que el analista tiene un papel muy importante al inicio de toda esta generación de analítica. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo es el path de carrera? Básico, ¿no? Los analistas de hoy en día pasa lo mismo, o sea, existen varias carreras o definitivamente hay una carrera puntual o no. Puede ser No, no, desarrollador o qué. ¿Cómo se llega a tu puesto? no, yo creo que yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Mira, yo soy ingeniero industrial y cuando hice mi carrera tuve ciertas materias, pero que nunca me hablaron de nada digital, de nada analítica. Claramente tuve que, tal vez como tú lo decías, vender de pronto mercadeo, marketing, pero probablemente en mi tiempo no era tan el boom de lo que en este momento está hoy en día. Creo que lo que te decía es que uno en el proceso de lo que uno va profesionalmente andando, creo que uno mismo como que dice, por esta rama me voy. O a veces mismo creo yo que probablemente la misma vida uno también lo va poniendo en circunstancias. Hay personas que tienen la oportunidad de llegar a grandes empresas y a cargos que probablemente no era lo que esperaba, pero les termina gustando. Y creo que esto fue algo que desde mis inicios, desde mis primeros pinos en mi parte profesional, creo que fue así. Creo que entré a una compañía donde hoy en día es, digamos, que un gran periódico, el más importante, yo creo que aquí para Colombia. Y empecé como esos pinos sin saber que probablemente era lo que me iba a gustar y lo que me iba a enfocar.
Entonces yo creo que sí, yo creo que cada profesional se va haciendo a lo largo del trayecto de su carrera y de su... Sí, bueno, tú me acabas de decir ingeniería industrial. En Colombia es una carrera muy particular, ¿no? Porque hay mil caminos que tomar, ¿no? Recursos Total. humanos, trabajar realmente en procesos. En tu caso, no sé, ¿te gustó la fórmula de Excel o qué? O sea, ¿cómo te levantaste un día y dijiste, me gusta esto? Respondiendo a pues, eso es algo como de lo que, cómo inició mi vida profesional, hablándolo así. Lo que te digo, yo realmente antes de graduarme, inicio mis prácticas en Casa Editorial El Tiempo y, y empiezo, digamos, como un analista en apoyar toda la parte de e-commerce. Entonces era el analista que le daban los mockups, los analizaba, tenía que diseñar las piezas muy en PowerPoint, en, en, en como en las herramientas de su momento. Era el analista de estar haciendo pruebas constantemente de que las ofertas no se duplicaran, no se hacían. Pero digamos que como tal a la analítica no la empecé, sino empecé como en ese mundo del e-commerce, de lo digital, empezó el tema. Yo creo que cuando, cuando inicié, digamos, como esto fue una oportunidad, lo que te digo. O sea, estaba antes de graduarme, surgió una oportunidad de decir, venga, hay unas prácticas y literalmente me gustó como para dónde iba. O sea, como entender para dónde íbamos en un futuro. Te estoy hablando de aproximadamente unos años atrás. Entonces, como que la entendí y dije, esto no va a parar, lo digital no va a parar, va a seguir creciendo, se va a ampliar. Entonces, digamos que en esos pinos fue cuando me empecé a enfocar y dentro de esta compañía fue cuando ya hice otro pino más de ya ahora sí la analítica como tal, pura, como lo podemos llamar, y empezar ahí sí a analizar los datos, como este mundo del tagging, bueno, todo lo que conlleva la analítica digital, pero fue como se me dio la oportunidad en mi caso. Bien pudiste ser un growly, ¿no? Digamos, si te gustaba tanto el e-commerce, o sea, es que el e-commerce es otro mundo, ¿no? Hablemos un poquito de los productos digitales que se crean desde cero. Un poquito por ahí, entrando en materia. Yo como UX, trabajando inclusive contigo en otros proyectos pasados, en vidas anteriores, cuando se piensa en un producto, valga la redundancia digital, una plataforma de consumo masivo, el equipo se crea, hay dos equipos, ¿no? El equipo, el núcleo, el equipo, el pod o el squad de trabajo, desarrolladores, experiencia, stakeholders, bueno, pro owner, tal, está trabajando transversalmente con el equipo de analista de datos, que están tu rol, sus especialistas. Entonces está ahí una comunicación constante, ¿no? Para entender el contexto de los análisis de datos, entender el contexto de qué voy a analizar o cómo lo voy a analizar. Y eso pasa todo el tiempo. ¿Cómo es esa comunicación del equipo de analistas y el equipo de experiencia de usuario? Cuéntame un poco más sobre ello como para que entendamos un poco cómo es realmente el mundo real, cómo se trabaja. Esto es un gran punto, ¿no? Porque la analítica digital, a la final, o esta área digital en analítica, de una u otra manera, quieras o no, se tiene que integrar transversalmente con todas las áreas. Y una de estas áreas claramente es UX, UI, ¿sí? Entonces, yo creo que analítica aquí juega un papel muy, muy importante porque digamos que la analítica digital y el área de UX se integran en varias maneras claves para mejorar la experiencia del usuario y optimizar el diseño en interfaces. Y aquí digamos que yo nombro, digamos que algunos, o según mi experiencia, algunos aspectos importantes de estas integraciones, ¿no? Cuando hablamos y respondiendo a tu pregunta, viejo, ok, creo que estos aspectos importantes, y voy a empezar con uno que para mi concepto desde liderazgo de analítica digital, creo que los datos de comportamiento de usuario son súper claves. Recopilar datos sobre cómo los usuarios interactúan con un sitio web o una aplicación que incluye métricas como que al UX le puede importar clics, el tiempo en página, las tasas de conversión. Entonces, digamos que cuando después de esto, siento yo que empiezan las pruebas de A/B testing. Entonces, digamos que aquí la analítica frente a lo que es la experiencia del usuario facilita la implementación para recopilar y comparar diferentes versiones de interfaz. Entonces, aquí, claro, desde tu rol tú me puedes decir, quiero hacer una prueba de testing de
qué interfaz es mejor y yo te voy a poder decir, la podemos medir y podemos comparar a través de una prueba de A/B testing cuál versión es la mejor. ¿Esto qué va a ayudar? A identificar el diseño y la funcionalidad que ofrece mejor experiencia al momento de desarrollar ese producto que nosotros estamos construyendo. Pero también es importante de empezar a pensar la segmentación de los usuarios que nosotros vamos a cogerle ahí. Entonces, digamos que aquí es importante eso, dijo, ok, como empezar a identificar muchos valores, pero creo que la analítica es crucial aquí con diseño. O sea, creo que a la final es yo por detrás en back y tú tu presentación de lo que es el producto hacia el usuario. Entonces, creo que sí es muy importante y muy clave dentro de estas áreas transversales cómo nosotros nos complementamos como áreas. Eso hay una planificación, hay un backlog muy, muy claro de meses de anticipación, a ver qué se va a desplegar o qué no, para que todo el equipo esté coordinado. Un despliegue de producto no puede estar descoordinado con el equipo de análisis, o sea, eso es un error garrafal. Yo lo llamaría o lo resumiría el qué y el cómo, ¿sabes? El qué es qué vamos a medir. Creo que tú tocas un tema importante y esto lo dejo aquí en tema de discusión para toda la audiencia y es realmente es que todos se puedan llevar este contexto y decir, no midamos todo por medir, porque a la final tú puedes medir todo, pero siento que esa medición puede llegarse a convertir en un paisajismo y realmente al medir todo, pues no vas a poder tener información de valor. Entonces yo creo que el qué es preguntarnos, ¿qué puedo medir? ¿Qué está bien medir? Y ya cómo lo vamos a hacer, pues digamos que ya no, ya es como el área de expertise de cómo yo lo voy a implementar, de qué forma, con los arquitectos, con los desarrolladores, para que todo salga bien. Pero a la final el qué, creo que es un, un un conocimiento compartido. El qué tú quieres medir y hasta dónde yo puedo decirte sí, yo te puedo entregar esa medición o no te la puedo entregar. O hagamos un MVP y más adelante lo hacemos, o hagamos algo mucho más rápido. Pero creo que este proceso sí es un poco más, digamos que, de entender el qué y el cómo. Sí, claro, porque si no sería una medición cosmética. Pasa mucho hoy en día. Bueno, es que para allá vamos, ¿no? O sea, eso se pone interesante y candente porque yo quiero hacerte una pregunta, viejo Andrés, póngame cuidado. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú, de tu vasta experiencia, que se debe confiar en la analítica? Más que confianza, yo lo puedo basar y siempre se lo digo, más que todo como educación digital basada en la analítica y es, yo siento que la analítica digital tiene que ser un pilar fundamental para toda la compañía de confianza en los datos que nosotros podamos suministrar. Pero hay algo muy importante en lo cual nosotros tenemos que enfocar esa confianza. Y es que hablamos de analíticas predictivas, pero también hay unas analíticas hoy en día comportamentales. Entonces, digamos que en el área de mi expertise, que es la analítica como tal digital, hablo de una analítica que se implementa a nivel comportamental del usuario. Entonces, normalmente siempre cuando analizamos un journey, un funnel de conversión, pues analizamos obviamente datos súper importantes hasta llegar, digamos que a un punto final, ¿cierto? Que es el punto de venta o el KPI de la empresa. Pero siempre hacemos como, o hago la salvedad siempre de que es un dato comportamental. No es un dato que no sea malo, o sea, no es malo, pero digamos que a la final no es un dato transaccional, no es un dato tan real. Entonces a veces las personas dicen, entonces su dato es malo. Y yo les digo, no, no es malo. Juntos datos son buenos. El que probablemente te da un sistema financiero al que yo te estoy dando, ¿sí? Es cómo tú interpretas y cómo tú analizas ese dato. Entonces, probablemente a veces un área de marketing digital, de venta digital, pues probablemente no tiene tanto acceso a veces a las fuentes financieras o a las fuentes que son transaccionales, ¿cierto? De cualquier compañía. Entonces, lo que hace la analítica digital es suministrarle un dato muy ligado a la realidad. Decir, allá vamos, a esto le estamos apuntando. Entonces yo creo que si tú tienes un éxito en el entendimiento de cómo tú estás planteando
digamos, la implementación, la estructuración, el empalme del desarrollo de la analítica digital en un mundo web, aplicación, lo que se llame, pues yo creo que la confianza se le da a los datos porque pues obviamente si tú tienes una muy buena implementación que va arraigada de las pruebas que tú hagas con el desarrollador del producto, con el arquitecto de cómo te forma, que te inyecte muy bien Tag Manager, de que esté bien implementado las etiquetas o los panoramas de Google Analytics 4. Yo creo que ahí es donde tú empiezas a dar un dato confiable. Yo creo que el dato confiable es lo que tú empiezas a construir y cómo se lo inyectas y se lo compartes ya como tal a la compañía. Tú mencionas algo importante porque hay diferentes tipos de datos, ¿no? Está el dato comportamental, que es el de analítica de Google, por ejemplo, bueno, y el Analítica. transaccional, y el transaccional es el que viene, en pocas palabras, de backend. Sí, el dato transaccional, o sea, el de verdad. Y con criterio identificar los patrones de uso de los usuarios y identificar qué es lo que sigue, qué quitar, qué poner, qué añadir, en fin. Eso es un equilibrio entre intuición del diseño y el respaldo de datos, ¿no? Básicamente. Entonces, sí. Si bien es cierto que los datos, una buena captura de información basada en una estrategia, ¿no? Previa, puede inclusive predecir la tendencia de experiencia de ese producto, ¿no? Para eso es propiamente o bien realizado. ¿Qué me dices sobre la predicción de analítica en datos en términos de experiencia? Eso es un punto también clave porque, bueno, yo te voy a hablar de algo y de experiencias pasadas en empresas y es, a veces la analítica digital justamente también sea no solamente para tú analizar, para entregar un dato, un insight, sino realmente para predecir qué puede llegar a pasar, cómo nos vamos a poder ver en un futuro, un mediano o largo plazo. Y a veces esta analítica me pasó en algo muy puntual y fue construir tableros de información en Locker Studio. Entonces, obviamente teníamos el producto ya súper tagueado, teníamos los datos corriendo, la información, construimos un mega dashboard donde tú podías ver absolutamente todo, tanto las conversiones como el inicio del journey, como los datos que se podían construir a lo largo de ese tiempo, y tú los tenías ahí, ¿sí? Entonces las personas que en ese momento las tenían, pues obviamente para el área en el que yo estaba, pues decíamos, tenemos una mega información, pero a veces digamos que mucho más allá de los líderes, no hay como el compromiso o como esa educación, porque no todo el mundo sabe analítica, no todo el mundo sabe qué es una sesión, qué es una página vista, ¿sí? Y uno va a decir, oiga, pero eso es loco, ¿por qué en un mundo digital hay gente que no, es válido, ¿sí? Que probablemente tú me puedas hablar a mí de pixelaciones, de modelaciones, de cosas que probablemente yo no lo sé, pero es un complemento, lo que yo te decía, un complemento de mi mundo con tu mundo, pero a la final, digamos que este mega dashboard que se construyó nunca se compartió para que se pudiera hacer como una analítica predictiva. Entonces, como que, uy, es que estamos identificando que, no sé, los usuarios están cayendo en esta etapa del funnel y no sabemos por qué. Y nosotros llegamos y decíamos, tenemos un mega dashboard que ya te está diciendo lo que está pasando. Entonces, estamos analizando errores, caídas del servidor, errores del usuario, digitalización de malos datos. Ya te estoy prediciendo que hay algo malo porque no lo corregimos. ¿Sí? Entonces, digamos que a veces siento que dentro de las compañías uno tiene que salir un poco de la burocracia y de los procesos para ser disruptivos y decir, venga, ¿qué podemos hacer para mejorar esto que nos está entregando un área como analítica digital? Mire, pasa por experiencia también. Los dashboards, ya que mencionas esa palabra, hay un arte del diseño, del storytelling de datos, de cómo contarlos sin que la persona que trata de interpretarlos o leerlos, un stakeholder, un pro owner, no se vaya a hacer ocho con eso. Eso pasa mucho, ¿sí?
Totalmente, no, totalmente, me ha pasado mucho. Y creo que, yo lo llamo lecciones aprendidas, ¿sabes? Tú tocas ese punto, creo que es el pan de cada día, yo creo que de toda compañía, y y yo creo que para la audiencia de analítica, creo que esto es súper importante. Creo que a veces no todo el mundo interpreta lo que tú sí interpretas desde tu conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de presentar un tablero de información? Que efectivamente desde el VP hasta el PO, cualquier persona que lea ese informe puede interpretarlo y entenderlo. Pero, ¿quién es el responsable de que eso pueda pasar? Yo. Yo tengo que buscar la forma de capacitar, de explicar y demostrar la interpretación de los datos para que la compañía y las personas y todas las áreas transversales puedan entender lo que yo estoy mostrando. Eso es súper importante. No es construir algo, te lo entrego y mira a ver cómo lo lees. No, yo creo que la cereza del postre es la capacitación y el entrenamiento a las personas que claramente no lo puedan llegar a interpretar. Pero claro, si lo entregas solamente en un correo, mire, toma el enlace de dashboard. Ah, lo recibí, ajá. Un mes después, ¿cómo te fue? Es gran error. No una capacitación o una inducción de cómo leer los datos básicos. Así tú asumas que la otra persona es súper. Tú puedes hablar con un colega inclusive, pero si tú no tienes contacto con él y le entregas algo, él dice, ok, lo va a interpretar con su experiencia previa, o sea, le pone criterio personal y puede errar. Y te jodes. Te jodes tú, te jode la compañía y te joden todos. O sea, los números no te van a dar y eso es una cadena de desastre total. Eso va más como en la parte personal, en la parte profesional y de cómo yo lo quiera desenvolver en pro y beneficio de la compañía, ¿no? Y del área. Porque al final son áreas lo que tú decías, lo que yo te decía, un principio y un fin. Yo me complemento transversal, pero también va en mi esencia profesional decir cómo yo quiero que realmente resalte mi trabajo, no solamente con ser excelente en lo que yo hago, sino de pronto ir un poquitico más allá. Lo que te digo, no todo el mundo y es válido que tú entregues algo y no lo expliques, es válido, ¿sí? Pero yo siento que desde mi punto de vista, siento que esa cerecita del postre es poder capacitar y que las personas entiendan realmente la importancia de lo que tú estás haciendo. Ahora, hablamos del el liderato porque es tu cargo. Cómo logras manejar a tu equipo? Digamos, ¿cómo se subdividen los roles de especialistas y cómo haces que tu equipo sea el mejor de todos? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que hoy en esta era y en lo que estamos, antes digamos que hoy las compañías se basaban en roles o en jerarquías, pero creo que ahorita es un trabajo en equipo. Yo desde mi liderazgo siento que sé lo que es empezar desde ser un analista muy junior a ser un analista senior, pasar a ser un especialista, probablemente un experto y llegar a liderar un grupo de personas que realmente han pasado o, o están iniciando, digamos que ese proceso que yo inicié en algún momento de la vida. Y yo siento que aquí hay muchos puntos que tocar, ¿sabes? Y creo que en la experiencia que tú hemos hecho en vidas pasadas, eh, yo tengo un lema muy importante y es, antes de tú ser profesional y de estar en una compañía, de ser persona. Yo siento que uno tiene que ser primeramente persona para tú poder liderar a personas. Tú tienes que entender que no todo el equipo va a un ritmo del que te gustaría a ti como líder que fuera. Claramente, tú tienes que empezar a desarrollar habilidades blandas para que si explotes después tu conocimiento. Yo creo que la habilidad blanda es fundamental en el liderazgo. Estoy hablando desde analítica. Cuando tú comprendes eso, automáticamente las cosas de tu liderazgo se van a se van a explotar de una, ¿sí? Van a hacer un match automáticamente con las personas. Y aquí es fundamental y toco otro punto y es cómo a través de esa habilidad blanda de ser esa persona, también cómo tú brindas la seguridad a tu equipo de lo que tú le estás liderando, de lo que tú le estás haciendo, realmente es lo correcto y que no estés, decía un amigo uruguayo, estás fruteando, estás diciendo mentiras, ¿sí? Y es la carrera que tú hiciste hacia atrás, que tú fuiste analista, tú
tú pasaste noches haciendo pruebas, tuviste que hacer cosas chinomáticamente, tuviste que meterte hasta el fondo del dato, de la medición, del tagueo, entendiste realmente todo ese mundo de estructuración, de implementación, de levantar los criterios de medición para un producto. Y cuando tú ya entendiste eso, vas a entender la necesidad de cada uno de tus analistas, de cada una de las personas que estás liderando. Y ahí es donde tú les vas a decir, mira, yo necesito que hagas esto. ¿Sabes cómo hacerlo? Te voy a dar un tip. Haz esto, haz esto, haz esto. Y creo que ahí es donde tú empiezas a fortalecer tu liderazgo y vas a empezar a crecer. Muchos datos hacen ruido, ¿no? Lo que hablamos hace un rato, ¿no? Con un liderazgo, haces que el arte sea la simplificación de esa analítica, ¿sí? Tomar lo necesario, lo que tú decías, hey, tenemos este panorama, tenemos entendimiento de cómo funciona este producto, todas las casuísticas de ese producto, todos los casos de uso, porque no es una línea recta, ¿no? Se pueden ramificar, depende de lo complejo que sea el producto, o la aplicación, la plataforma, lo que tú quieras. Todos esos casos deben saberse, medirse, porque todo fuera de contexto te lleva a decisiones probablemente erróneas, equivocadas. Entonces, ¿cómo llevas de tanto a lo poco, a lo necesario? ¿Cómo lo haces? Bueno, uno, yo creo que es la experiencia, pero dos, en este rol de líder, yo siento que uno tiene que primero entender el mundo al cual se va a meter. Yo creo que si tú no entiendes para dónde vas, pues muy probablemente te vas a perder, ¿no? Yo creo que aquí, juntos somos colombianos, pero hay mil rutas. Tú llegas a un país desconocido, hablemos de Nueva York, donde el metro tiene mil rutas para ir a mil partes. Pero si tú previamente no analizas, decir, hago una planeación, miro qué es lo que voy, para qué, dónde voy a ir, en qué me voy a complementar, ahí en ese punto es donde tú dices, yo digo, bueno, yo planifico y yo ya sé para dónde me voy. Pero si tú dices, yo llego y de una cojo el primero que me lleve, pues probablemente te vas a perder, vas a tener que hacer reprocesos. Entonces yo creo que esa simplicidad de esos datos es el panorama de lo que te está planteando todas tus áreas transversales. Entender realmente la necesidad del negocio. Es que queremos X producto en tanto tiempo y nuestras metas son estas. Entonces automáticamente lo que yo entiendo es, necesitamos un producto X en tanto tiempo y con estas metas. Entonces yo, primeramente, tengo muy claro mis objetivos y automáticamente yo puedo decir, yo puedo entregar datos a inmediatos, datos a mediano tiempo y datos a largo tiempo. Cuando hablo datos inmediatos, es que automáticamente yo voy a decirte un ejemplo, monto una landing. Y esa landing automáticamente tiene ya criterios de medición, por ejemplo, insertado Tag Manager, automáticamente tenemos analítica. Yo te puedo entregar datos rápidos. Esos son los inmediatos. Sesiones, páginas vistas, eh, tiempo de interacción en la página, eh, porcentaje de rebote, en fin, datos que yo te puedo entregar. Datos a mediano tiempo, datos que se empiezan a construir bajo unos criterios. Entonces, como yo ya entendí el panorama, yo ya sé cómo los voy a construir. Es que yo tengo que taguear el botón, tengo que taguear el formulario, tengo que hacer esto. Probablemente son datos a mediano tiempo que van a generar un despliegue, un desarrollo y lo saco. Y a largo plazo, probablemente son los datos más robustos que generan mucho más tiempo de trabajo, probablemente ahorita con estos métodos de trabajo de agilidad. Entonces, claro, estamos trabajando por sprint, por células, todo el proceso. Entonces, probablemente hay datos que probablemente pueden llegar a ser un poco más extensos, pero a la final todo es simplicidad. Y volviendo a lo que yo te había comentado hace un tiempo, es ¿qué vamos a medir? No midamos todo, midamos lo necesario, lo justo, lo que necesita la compañía, que más adelante probablemente si es una necesidad, ahí es donde yo te voy a dar el dato que va a ser largo. Es decir, si tú quieres eso, lo podemos tener, pero va a consumir este tiempo y te lo puedo entregar. Pero por el momento,
midamos lo que vamos a analizar. No implementemos o saquemos datos que probablemente se van a volver un paisajismo en el presente y en el futuro. Vamos a hablar de la ética de datos. ¿Qué tan responsable se puede considerar un análisis exhaustivo del comportamiento de tus clientes, tus usuarios? Porque, o sea, tú imagínate, o sea, tú, no sé si te ha pasado en Google, en iOS o en Android, o en una app que tú abras, una página web, que tú dices rechazo, que me rastreen las cookies o lo que sea. ¿Cómo manejas la ética de datos, la responsabilidad de los datos? Yo siento que uno en este rol, uno tiene que documentarse y entender lo que tú estás haciendo. Como médico, cuando va y te formula un medicamento, y probablemente el médico te dice, eh, te va a dar este medicamento según lo que tú me dijiste y estás seguro y tú te lo tomas y vas con toda, ¿no? Y probablemente sí te mejoras o no te hizo, porque probablemente ¿qué le faltó al médico? Hacerte un examen para corroborar que efectivamente era eso. Probablemente te funcione o no te funcione. Pero la ética, digamos, de los datos es como la adaptación a esa privacidad, ¿sí? Es como la preocupación por esa privacidad. Y hoy los usuarios son cada vez más conscientes de sus derechos de privacidad y esperan que las empresas manejen sus datos con responsabilidad. Ahora, el impacto y esas regulaciones basadas en la adaptación de la privacidad es todas las normativas, que es el GDPR, es el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? O la Ley de Protección del Consumidor, que está en California. Entonces, esto establecen directrices estrictas sobre la recolección y el uso de los datos. Te voy a dar un ejemplo claro. Si tú como analítica digital haces una implementación en la capa de datos de tu flujo digital web y capturas información sensible como correo electrónico, números de teléfono, cédulas, probablemente los capturas y bien, pero estás incurriendo en una violación de que te audite, y estoy hablando en algo muy puntual mío, que te audite Google y te diga, ¿sabe qué? Le voy a quitar la licencia de 360 de Google Analytics 4 porque usted está recopilando información que claramente en los manuales dice que no se debe hacer. O puede llegar una empresa auditora y te puede decir usted qué está haciendo, qué está recolectando y automáticamente puedes generar en una violación. Eso es, digamos que a la parte muy puntual de lo que yo te estoy diciendo, y ha pasado. Ha pasado que probablemente al arquitecto se le olvidó todo hablar de, no sé, experiencias que he leído en bancos, por ejemplo. Hay analíticas que han guardado la cuenta de ahorros del usuario. Y el usuario no sabe, pero tú por detrás estás recolectando esa data. Cuando se da cuenta con el equipo de arquitectura del squad, tú dices, uy, pucha, o sea, no sabíamos, estamos recolectando un número que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero es la cuenta de Pepito. Entonces, digamos que ahí es como entender y estar muy a la vanguardia de lo que se viene. Y de hecho, eso es una de las cosas que y dejo para lo último, porque es como el llamado a la acción, ¿sabes? Y es invitar a todos los profesionales digitales a mantenerse informados sobre las nuevas normativas, adaptar sus estrategias para un entorno digital más privado y responsable. Entonces, que probablemente es donde nos vamos a llevar a lo que es el first part data, ¿no? Que más allá ahorita lo vamos a hablar, pero sí, digamos que es un tema más de conciencia, de profesionalismo en lo que yo estoy haciendo. O sea, hombre, si estoy liderando algo, si estoy en mi rol, tengo que entender y ser muy susceptible a lo que probablemente estoy capturando. No, no, Eso no, suele pasar. no, de verdad, o sea, esto está pasando. Esto está pasando y va a pasar. Ya vas a ir a mirar a ver qué datos usted por allá dejó, no mentiras. No, no, mire, es que mire, nos parece un poco, nos reímos tú y yo, pero es como ir a la calle y agarrar a alguien random y decirle, ¿te gustaría que te rastreara lo que tú haces en tu navegador? Te va a decir no. Todos, yo creo que la mayoría dicen no, no, pero ya lo hacen, ya lo hacemos. De este lado, ya lo hacemos. Más allá, porque digamos es un check sin consentimiento de lo que el usuario puede estar
permitiendo. Entonces, lo que tú decías, yo voy a la calle, ¿usted quiere que lo rastree? No. Ah, pero yo ya lo estoy haciendo. Entonces, digamos que básicamente en eso se basa lo que yo te decía, el futuro de la analítica web en un mundo sin cookies. Sí, porque a través de la cookie, pues yo obviamente capturo muchas cosas, pero es la adaptación a esa privacidad donde se ramifican cosas y ya que si tú lo quieres tocar, lo hablamos porque para mí también es importante, porque para allá vamos. O sea, ahorita, ahorita digamos que todo profesional, esto pasó hace, lo estoy hablando del año pasado, pero años hacia atrás, estamos hablando del 2020, Google venía diciendo, se va a Universal Analytics y nos migramos a J4. Empiezan a hacer sus migraciones. Entonces, ¿qué conllevó a todo este mundo digital? A capacitarse. Uy, ¿qué va a cambiar? De lo que hoy en día tenemos de medición a lo que va a migrar con J4. Entonces, claro, conceptos, formas de interpretación de los datos, las implementaciones, em, no sé, miles de cosas donde teníamos que estar preparados para como profesionales decirle a las empresas, oiga, nos toca hacer una migración de lo que probablemente muchos años hacia atrás nos costó implementar, que hoy ya lo tenemos como una uvita y hoy nos dice Google que lo tenemos que cambiar. Algo así parecido nos está pasando con, con la analítica en un web en un mundo sin cookies. Eso es lo que está pasando, que hoy nos tenemos que preparar para lo que realmente se viene. Se viene algo muy, muy, muy interesante de esto. Tenemos que estar conscientes y lo que tú decías, desde el presidente hasta la persona, el analista tiene que entender lo que va a cambiar. Entonces, probablemente cambia también diseño. Ah, armemos un formulario consciente con información totalmente ética de lo que le vamos a preguntar al usuario, de cómo lo vamos a interpretar, de cómo lo vamos a capturar. ¿Está de acuerdo? O sea, aquí realmente es un formalismo y ya lo que te voy a hablar es lo que te da la nueva estrategia de esto que se viene, que es la estrategia de la recolección de datos en el First Party Data, la contextualización y la identidad de marketing. Es eso, la coherencia y el criterio de pedir cierta información. O sea, lo que tú dices y abordamos ese tema es la transparencia de decir para qué y cómo y cuánto tiempo voy a tener tu información conmigo. ¿Sí? Pues lo explico más en forma contextual y esto se basa en dos puntos iniciales. Es primero para probablemente, hoy tú me dices, ahí hoy te hago la sugerencia, hay áreas que no saben que va a pasar esto. Aún en marketing digital no sabe lo que va a pasar. Pero obviamente en este caso, porque le pega a analítica, le pega a la recolección de datos, está, lo que te digo, en una responsabilidad de decir, venga, a toda la compañía, mire lo que se viene, mire lo que vamos a hacer. Probablemente vamos a tener que buscar a los diseñadores, arquitectura, desarrollo, hacer muchas cosas, pero todo inicia y termina en algo. Inicia en un contexto sobre el uso de las cookies. Y yo te voy a explicar un poquito sobre eso. Las cookies han sido fundamentales, viejo Key, en la analítica web, permitiendo a las empresas rastrear, como bien lo hablábamos, el comportamiento del usuario para personalizar experiencias. Ahora, sin embargo, su uso ha sido objetivo de críticas, lo que estamos tocando, debido a preocupaciones sobre la privacidad del usuario. Entonces, aquí hay una transición hacia un enfoque centrado en la privacidad, con la que o sea, con la creciente de esta demanda y esta protección de los datos y regulaciones más estrictas que están en Estados Unidos, las empresas deben plantear cómo recolectar y utilizar esta información de los usuarios. Ahora, llegó al punto final, el impacto de esa eliminación. Entonces hay dos aristas, los efectos de recolección de los datos y la diferencia entre cookies de sesión y las cookies persistentes. Y ahorita ya te voy a hablar sobre los efectos de la recolección. Mira, sobre lo que he venido en este tiempo trabajando, capacitando. Realmente esos efectos es la eliminación de las cookies de terceros. Esto afectará la capacidad de OK de las empresas
rastrear a usuarios a través de diferentes sitios, ¿sí? Entonces, obviamente a mí se me va a dificultar la segmentación y la personalización de los anuncios que yo esté construyendo, por ejemplo, con un área de marketing digital. Ahora, cuando yo te he hablado de la sesión de cookies de sesión y cookies persistentes, ya tú lo vas a entender y es, las cookies de sesión se eliminan al cerrar un navegador, mientras que las cookies persistentes se guardan durante más tiempo. Entonces, la eliminación de cookies de terceros impactará más a las persistentes que permiten un seguimiento más prolongado. Entonces, digamos que la cookie de sesión, pues a la final tú cierras, pum, se terminó la rastreo. Pero esto le va a pegar más a las persistentes, donde hay un tiempo más prolongado, ¿cierto? De seguimiento hacia el usuario. Entonces ahí es donde yo venía hablando sobre la adaptación a esa privacidad. En términos simples, pedirle a los usuarios que inicien sesión más frecuentemente de lo habitual implica que puede joder la segmentación o el seguimiento de los usuarios. Claro, puede llegar, ¿por qué? Porque digamos que vienen las nuevas estrategias en la recolección de los datos. Entonces ahí es lo que yo te venía diciendo, el First Party Data. Y esto se refiere a los datos recolectados directamente, ¿sí? Por una empresa de sus propios usuarios. ¿Como a través de qué? Formularios, encuestas o interacciones directas. Entonces, claro, antes tú no le preguntabas y a través de la cookie tú recolectabas todo. Ahora lo que está diciendo el First Big Data es, venga, como empresa, montemos formularios, encuestas, interacciones directas, y este tipo de datos es más valioso y menos problemático en términos de privacidad. No sé si hasta ahí me entiendes lo que estoy queriendo informar. No, no, no. Dale, 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 dale. O sea, esto, Listo. Entonces, esto está muy interesante. la contextualización de esta estrategia de la nueva recolección de datos, en lugar de rastrear el comportamiento del usuario, se pueden analizar los contextos en los que se presentan el contenido. Esto va a permitir personalizar la experiencia sin seguir el historial de navegación del usuario. Entonces, probablemente yo diseño algo totalmente personalizado donde soy transparente con el usuario, le pregunto, ¿cierto? El usuario deja sus datos y yo muy transparentemente voy a poder rastrear su comportamiento, pero no yo a través de una cookie, sino a través de un formulario, de una encuesta, de algo que yo construyo como empresa para que sea transparente para el usuario. De lo contrario, estaré violando el tema de privacidad que yo te hablaba sobre el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Protección del Consumidor en California. Pixel y todo ese tema, o sea, ¿qué? ¿Sigue igual? O sea, ¿no cambiaría? Sí, digamos que es que los píxeles son diferentes, ¿no? Porque, pues, digamos que cuando o hablamos de UTMs o cosas, digamos que ya son cosas muy puntuales, pero aquí va más un tema de cookies, un tema que se captura por detrás, que no se preguntaba fácilmente, eso es, cosa que se capturaba, que no se preguntaba, ahora tenemos que mirar cómo lo preguntamos, cómo se lo hacemos transparente para el usuario y lo medimos. Inclusive páginas que viven de los anuncios, ads, te bloquean el contenido de una por... De hecho, ahorita hay herramientas y tecnologías emergentes para esto. Digamos que las nuevas herramientas, ahorita hay tecnologías que hay, como el Machine Learning y el análisis predictivo que permiten obtener insights sin necesidad de cookies, ayudando precisamente a entender patrones y comportamientos basados en datos más generales. Entonces, claro, yo ya no tengo cookies, pero pues tengo un Machine Learning, tengo un análisis predictivo, ¿cierto? Tengo insights sin necesidad de cookies. Y hay plataformas centralizadas a esa privacidad. Entonces hay algunas herramientas de analítica que están diseñando soluciones que cumplen con normativas de privacidad, ofreciendo, digamos, que formas más de recolectar datos de una manera responsable. Eso es lo que está pasando. O sea, ya se está empezando a pensar, a desarrollar herramientas y aplicaciones para capturar esta información de una forma más responsable, pero ya se está accionando. Bien, hablemos de lo que se viene, del futuro. La inteligencia artificial, machine learning, bueno, todo este tema. Por ejemplo, una lista de datos básicos
Eso ya lo hace una IA, ¿no? Te pide cierta información, le inyecta la información, le hace la pregunta y te lo da, más o menos, ¿no? ¿Cómo está evolucionando el cargo? Hoy en día, si bien está integrada la inteligencia artificial, hasta el momento no hemos podido llegar a un punto donde se reemplace el analista, el especialista, el líder. No hasta ese punto, pero sí de pronto, más que todo, yo lo llamo la automatización de procesos, porque probablemente y voy a hablar algo puntual para los que conocen de este mundo de analítica y los que no conocen, por ejemplo, Universal Analytics era como la versión 3, hablemoslo así. No tenía inteligencia artificial. Kubernetes 4 automáticamente ya viene con inteligencia artificial donde te bota ciertos parámetros de datos que tú necesitas y que él estudia a través de la recolección de lo que está llegando a tu propiedad de Analytics y te saca los datos. Y ya tú tienes montado algo. Sí, o sea, ya viene como tal ahí. Pero digamos que herramientas que se utilizan en marketing digital, como el Business Manager de Meta, Google Ads, bueno, las herramientas ya vienen también con estos modelos predictivos, donde hoy en día el SEO, el CRO, la persona de email marketing ya tienen como estos modelos predictivos donde están implementando, digamos que esta forma de inteligencia artificial, de machine learning, de muchas cosas para poder, digamos, complementar y automatizar el proceso de lo que están haciendo en su día a día, No es una amenaza, es más, ¿no? es una herramienta de Yo creo ropas. que es una herramienta, sí, o sea, yo creo que es amenaza para el que se sienta amenazado, pero una herramienta para el que lo vea como una herramienta. Y por eso te iba a preguntar, ¿cómo es el mercado laboral, digamos? ¿Cómo es tu rol? ¿Es tan demandado? ¿Hay alta demanda, baja demanda? ¿Cómo ves el futuro en la actualidad? Pues fíjate que siempre ha habido demanda hoy en día, y lo hablo desde mi perspectiva aquí en Colombia, nos buscan mucho de afuera, ¿no? Siento que somos buenos en lo que hacemos, en lo que nos estamos enfocando. Antes, y lo hablo así abiertamente, antes digamos que los argentinos, los mismos brasileños tenían una reputación en este tema, pero, pero hoy nosotros también hemos dejado, yo creo que una vara bien alta con lo que hacemos y para lo que estamos, o sea, nos comparamos en mi trabajo, digamos que pasados, que he tenido que ver con Centroamérica, con Norteamérica, con Sudamérica, vemos que siempre vamos como a la vanguardia, vamos más allá y eso nos lleva obviamente a que estemos, digamos, como en esas primeras solicitudes. Hay mucha demanda, claramente, hay mucho, como tú lo decías, hay mucha ramificación, ¿no? Porque digamos que existe el SEO de analítica, está el Business Analyst, está el líder, está el gerente, está el implementador. Bueno, hay muchos cargos que se pueden derivar donde ahorita tu área de expertise se puede enfocar en, o sea, ser un duro, ¿sí? No sé, en tagging, puedes ser un duro en Business Intelligence, ¿sí? Entonces, digamos que yo creo que ahorita hay buena oportunidad y buena demanda, pero también siento que como profesionales y esa invitación es que tengamos que ir un poco más a la vanguardia y no quedarnos en un solo punto. Lo que yo te decía es actualizarnos, trabajar en el día a día, las mismas experiencias de las compañías nos llevan a eso. Invitar también a las compañías que puedan ver de pronto este podcast, esta entrevista, a preparar a su equipo. Siento que uno como compañía también tiene como esa oportunidad de decir, venga, quiero que mi empresa crezca, pero si te falta ese conocimiento, te voy a apoyar para que seas bueno. Y creo que eso no solamente le servirá para la empresa, sino para el profesional. Entonces yo siento que vamos por un buen camino y, y que yo siento que esto del mundo digital es predictible, ¿no? O sea, hoy tú estás en esto y mañana te cambian el chip y vuelves a arrancar desde cero y acomodarte a lo que realmente te están pidiendo. Eso es el día a día.
¿Cómo se compone realmente ahorita un equipo básico en analista, un equipo básico y competente? ¿Cómo están los roles repartidos? Aparte de líder, ¿qué especialistas hay? Digamos que ahorita ahí tú puedes construir un analista, un especialista en que se enfoque en la elaboración, levantamiento de criterios de medición, em, y tienes un business intelligent que te va a analizar. Entonces, mi vidas pasadas estaba un gerente, ¿cierto? Puede ser un líder, en este caso, que entienda el panorama de forma estratégica, ¿cierto? Baje la información a un coordinador, puede ser, a un especialista, y puede haber un especialista en la parte, digamos, como más técnica, en la implementación, en el tagging, en el levantamiento de criterios de medición, eh, en la inserción de píxeles para terceros, en fin. Y cuando esto ya está implementado, baja al Business Intelligence. Entonces el Business Intelligence dice, ah, ok, listo, lo que este man tagueó está llegando y yo analizo el dato, armo el reporte, armo la presentación y entrego el producto, ¿sí? Entonces digamos que para hacer algo muy simple, podrían haber estas figuras. Eso depende, digamos que la necesidad también del negocio. Hombre, hablamos de muchos temas, ¿no? O sea, desde qué es lo básico hasta, hasta el futuro del mundo sin cookies. No, sí, o sea, yo creo que por ahí dicen hay carne, hay, Sí, hay, hay, bastante. hay mucho por analizar en este mundo, o sea, digital, los errores, o sea, hay algo que probablemente no lo mencionaste, me gustaría tocarlo, pero los errores que se cometen en el día a día, cómo poderlos solucionar, yo creo que podría ser una segunda parte, porque de esto hay mucho, ¿sabes? Hay mucho. Los errores que hoy en día cometemos y que va muy ligado a la confianza de los datos que tú estás entregando, pasa mucho. Los errores que yo puedo cometer hasta cierto punto en la construcción, en la implementación, en el entendimiento de la analítica y cómo lo puedo llegar, cómo yo me enfrento en la vida real con un UX, con un PO, con un desarrollador, ¿cierto? Porque yo puedo, digamos que armar mi requerimiento, pero como el desarrollador, eso es clave, eso es un dolor de cabeza para todos. Que yo No, construyo no mis son tan criterios malos. para hacer eso, y yo le paso este requerimiento y probablemente el desarrollador no lo entiende. Entonces, para mí, ahí lo que yo te decía, para mí es fundamental, ahí sí como le decimos, explicarlo de una manera, ¿cierto? Porque ahí ya empieza a engrosarse tu trabajo y decir, oiga, yo tengo que buscar a este desarrollador y explicarle lo que yo le quiero decir. Y a veces tú tienes un producto inicial, pero te sale otro. Ah, ¿por qué? Uy, no, es que, no sé, lo implementaron mal. No fue lo que yo pedí. Y eso pasa mucho. Lo que tú solicitas y realmente lo llamamos la expectativa, la realidad. Entonces, tú pediste una expectativa realmente en tu cabeza, pero el desarrollador te entregó otra cosa. Entonces, tú tienes que jugar contra el tiempo porque tú dices, probablemente si esto sale así a producción, vamos a tener errores, vamos a tener complicaciones en los datos. Entonces, creo que es un tema que realmente hay que enfocarlo sobre los errores del día a día o De tu experiencia, honestamente, esa persona que nos ve, él o ella, que quiere ser analista de datos, o sea, ¿qué consejo le darías de verdad? O sea, cosas que no te enseñan. No sé, dile un par de consejos útiles para el día a día que esta persona podría aprovechar y así no se ahorraría, no sé, 2 años de vida. siento que uno en el área profesional, en la vida, se tiene que formar desde muchos puntos de vista y yo creo que lo vuelvo a tocar y lo hablo desde mi persona, creo que ha sido una de las cosas de éxito para hacer match, para hacer carrera, para ser profesional, para ser persona y para ser un buen compañero de trabajo en donde estoy. O sea, hay personas que no salen con referencias tan buenas, ¿sí? Y eso
lo que te digo, cosas que no te enseñan. Tú puedes ser una persona excelente en tu trabajo, hacer las cosas brillantemente, pero eres una persona que no tienes habilidades blandas, que probablemente no eres persona. Siento que son cosas que no te enseñan en un curso y la misma vida te lo va aprendiendo. Yo siento que el consejo para acá, para las personas que pueden estar viendo este podcast, este video, es primero entender que somos personas, que somos seres humanos, que nos equivocamos, pero que nos levantamos y aprendemos. Que tenemos que dejar de un lado el conformismo y realmente sacudirnos las rodillas de los momentos que nos hemos caído y levantarnos y decir, venga, hacer una autoevaluación. Yo siento que la parte crítica también de uno mismo es fundamental. Decir qué estoy haciendo mal, cómo lo estoy haciendo, qué debo mejorar, a pesar de que no me gusta que me lo digan, pero lo voy a hacer. Siento que es esa formación en el carácter como profesional te va a llevar a un éxito mucho más allá, porque cuando tú te formas en esa parte, siento que ya la parte del conocimiento tú la aprendes en un curso, en una maestría, en un diplomado, te vuelves el duro, vas una milla más, lo explotas, pero las personas de tu entorno van a aprovechar mucho más el trabajo, ¿no? Es como la persona que va a un centro comercial, entra a una tienda y el asesor ni siquiera lo determina. Pero también está la segunda que tú entras y el asesor que entiende la necesidad del usuario, la necesidad de lo que está haciendo, entiende su rol como empleado y dice, oiga, yo estoy aquí para vender, para hacer esto, para acomodar, para hacer una cosa, entender. Yo siento que es fundamental, entender tu trabajo es fundamental para tener éxito en lo que tú estés haciendo. Y lo que yo te decía, o sea, yo termino con esto, okey, o sea, realmente yo siento que el llamado a la acción aquí es invitar a todos los profesionales digitales a mantenerse informados sobre las nuevas normativas, sobre los nuevos cambios, a adaptarse a los modelos y estrategias en un entorno digital, porque yo te lo digo, por lo mismo que hemos hablado, todo el tiempo el día a día nos enseña que las cosas van cambiando. Y si nosotros no nos adaptamos, probablemente no eres digital. Tú tienes que adaptarte para que seas digital. Y el ser digital es, hoy cambió, mañana cambia y todos los días va a cambiar. Y probablemente tú tienes que estar ahí, a la vanguardia de ese cambio. Entonces yo cierro con esto, yo cierro con, primero, sé persona, fórmate bien, ten unas buenas relaciones interpersonales y laborales con las personas o en lo que tú estés haciendo. eh, Argumentate todos los días que lo que estás haciendo realmente sea lo correcto y si no, cámbialo rápido. Y por último, pues realmente adaptarnos a las nuevas tendencias y actualizaciones que nos brinda el día a día. Networking, amigos. Networking. No, la verdad, tú trabajas con personas, pero para no hacer esto largo y cansino, yo creo que podemos finalizar con eso. Eso es un buen consejo de mi amigo Andrés. No, no, mira, agradecerte también a ti por este espacio, a todas las personas que nos están viendo. Sé que probablemente hay unas personas que no están de acuerdo hasta con lo que no hicimos y eso es válido en este mundo, ¿no? Y por y por las personas que también lo están, pues chévere. Lo importante de estos espacios es poder contribuir en algunos tipsitos para que las personas puedan recibir este mensaje y podérselo llevar y aplicar en su día a día en la empresa. Yo me siento muy alegre de estar en este espacio y agradecerte a ti por la gran persona que eres y profesional en lo que haces el día a día. Eso lo he podido evidenciar en vidas pasadas contigo trabajando. No, amigo Andrés, de verdad es de verdad me alegra, la charla fue increíble y, hombre, ya sabe, para todos que nos ven, si les gusta nuestro contenido pueden suscribirse y nada, cualquier comentario o sugerencia, déjenlo en los comentarios y estamos acá. Chao, chao.